Pensamiento económico, por Adriana Collazos, Evelyn Collazos y Han Newton. Los neoclásicos y neorricardianos. En época clásica, David Ricardo hizo grandes aportaciones a la teoría económica. Analizó la relación entre beneficios y salarios, que significó una de las bases de la ley de rendimientos crecientes. Durante el siglo XIX se consolidó la economía inglesa. Hubo expansión industrial, aparición de una nueva clase social, explotación intensiva laboral, consolidación política, sentido de nacionalismo, expansión de bienes de capital y propiedad privada. Los neoclásicos. Es un enfoque económico basado en el análisis marginalista y el equilibrio de oferta y demanda. Hubo desarrollo de las leyes y del intercambio entre los hombres, teoría de la economía política, elementos de la economía pura y principios de la economía política. Hubo golpe a la economía clásica, dos líneas de pensamiento, renta diferencial y hedonismo. Los marginalistas dan origen a tres reconocidas escuelas: escuela inglesa, escuela austriaca y escuela lausana. Autores principales: William Stanley, Alfred Marshall y Karl Meyer y Leon Wagner, Hermann Emrich. Los neoricardianos es un modelo económico del comercio introducido por David Ricardo para explicar el patrón y las ganancias del comercio en términos de ventaja corporativa. Se caracterizó por su rechazo al individualismo subjetivo y a la consideración de la oferta y la demanda como determinante de la distribución del ingreso. Autores principales: Piero e Rafa, Luigi Ludovico. Mercados imperfectos, keynesianismo y economía del desarrollo, el mito del comercio libre y la patada a la escalera. Se creía que la teoría económica había demostrado irrefutablemente que el desarrollo solo andaba de la mano del mercado libre y que los países subdesarrollados lo son como consecuencia de sus pecados proteccionistas. Lo cierto es que no había evidencia alguna de que el mercado libre haya favorecido el desarrollo de ningún país que lo aplicara a su propio mercado. Por lo tanto, trabajos como el de Eric Reiner, Hayon Shang y Lees muestran la verdadera historia. Inglaterra, en la época mercantilista, inició sus políticas de promoción de la industria, exportaciones y regulación de las importaciones durante el reinado de Eduardo III en el siglo XIV, cuando llevaron tejedores desde Flandes y se prohibió la importación de tejidos de lana. Estados Unidos inició su política con George Washington, insistiendo en usar ropas estadounidenses de menor calidad que las inglesas y con un ministro, Alexander Hamilton, formulando políticas de promoción y protección económica. Pasado el tiempo, Estados Unidos pudo darle una patada a la escalera cuando estuvo en capacidad de competir con ventaja luego de la Segunda Guerra Mundial. Autores principales: Alexander Hamilton, Simón Bolívar, Federico Lis, Antoine Agustín Carnot, Piero Sraffa, Chamberlain y Robinson, John Maynard Keynes, Paul Davidson, Paolo Silas Lavigny, Adrian Watt, Raúl Prebisch, Kalecki, Kaldor y Anthony Tirwell. El socialismo surgió a mediados del siglo XIX en Europa como reacción a la injusticia que significaba que el gran incremento de la capacidad de producción aportada por la revolución industrial, al mismo tiempo que la población trabajadora era sobreexplotada y vivía en una miseria extrema. El calificativo de socialismo utópico alcanzó gran difusión por Marx y Engels a través del Manifiesto Comunista, el sistema económico que define la propiedad colectiva de los medios de producción contrario al capitalismo. Características: propiedad social de los medios de producción, planeación de la producción, regulación económica. Principales autores: Conde Claude Henry de Saint-Simon, apoyó la Revolución Francesa, crítico de la propiedad privada. Charles Fourier, la vida de cada individuo debía ser regulada y el trabajo asignado de acuerdo con el talento. Robert Owen, fundador del movimiento cooperativo, promovió el sindicalismo y fue fundador del primer sindicato inglés en 1833. Simón Bolívar promovió una reforma social, económica y política. Karl Marx identificó dos elementos: las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, modos de producción anteriores al capitalismo, primitiva, agricultura, esclavista, división de las clases sociales, feudal, los trabajadores ya no eran esclavos, son siervos sometidos a los dueños de las tierras que les deben pagar tributo. Capitalismo se caracteriza por la separación entre la propiedad productiva y la mano de obra.
es el dueño de los medios de producción. El obrero es contratado para que venda su fuerza de trabajo a cambio de un salario y el capitalista se apropia del excedente o plusvalía. Muchas gracias.